La primera vez que se usa la palabra mandar en la Biblia está en Génesis capítulo 2, versículo 16, y dice que Dios mandó al hombre a comer de todo árbol del huerto que estaba en el Edén. Luego de este mandato, Dios le da un segundo mandato: no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Te das cuenta de algo aquí? Que en primer lugar está el regalo que Dios le da y en segundo lugar está la obediencia que Adán tenía que tomar. Hoy en día en la vida cristiana debe pasar exactamente lo mismo. La obediencia a Dios y a su ley es resultado de que podamos comprender el regalo que es la gracia de Dios para nuestra vida. Y es justamente lo que la lección de esta semana nos quiere enseñar, nos quiere explicar. ¿Qué relación tiene la gracia y la ley en la vida del cristiano? Todo esto está en el libro de Deuteronomio y hoy vamos a compartirlo contigo. Así que quédate conmigo hasta el final, que hoy estoy seguro que Dios va a bendecir el repaso de nuestra lección. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una nueva semana para poder estudiar la palabra de Dios a través de la lección de la escuela sabática. Muchas gracias por acompañarme. El año está acabando, pero nosotros seguimos creciendo en la gracia de Dios y es lo más importante. Envío un gran saludo a todos los que me están viendo por primera vez y a aquellos que participan en sus iglesias, en sus grupos pequeños, viendo estos videos que con mucho aprecio hago para el crecimiento de cada uno de ustedes. Recuerden que tenemos un grupo de Telegram que lo van a encontrar en la descripción de este video. Allí compartimos algunos materiales y podemos responder algunas preguntas que ustedes tengan sobre la lección de escuela sabática. Y también los quiero invitar a que puedan seguirme en Instagram, donde cada día comparto algunos materiales para el crecimiento espiritual. Así que ya saben, están las redes sociales allí apareciendo en mi pantalla. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo en este momento para que de esa forma compartamos el Evangelio a muchas más personas en todo el mundo. Ahora que vamos a iniciar el comentario de la lección, quiero invitarte a que me acompañes con una oración. Vamos a pedir a Dios que nos dirija en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque hoy nos das vida, nos das salud y nos permites explorar tu palabra para conocer la verdad que tienes para nosotros. Hoy queremos que seas tú quien nos instruyas, quien hables a través mío, Señor, para que todos mis amigos que hoy me están viendo puedan entender con claridad y con sencillez tu palabra. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título La ley del cielo. Miren, es importante comprender esta primera parte de la lección, que es el fundamento para todo lo que vamos a mencionar más adelante. El libro de Deuteronomio nos habla acerca de la ley y nos habla también acerca de la gracia de Dios. Y es que en realidad el trimestre que estamos estudiando ahora, no estamos estudiando específicamente todo el libro de Deuteronomio, sino que estamos centrándonos en comprender la verdad presente en el libro de Deuteronomio. ¿Y cuál es esa verdad presente? El regalo de la salvación que Cristo nos da y la predicación del Evangelio para que mucha gente pueda entregarse a Él. Ahora, hay algo que tenemos que comprender y ya lo hemos mencionado en los diferentes repasos de la lección, y es que en el cielo hay una ley tan similar como la ley que existe para nosotros en esta tierra. Tenemos que empezar definiendo de que Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Y como Dios es amor, todo lo que Él ha creado lo ha hecho bajo el fundamento del amor. La creación de nosotros lo hizo por amor. La creación de los ángeles en el cielo lo hizo por el principio fundamental de su carácter, que Dios es amor. Y con respecto a la ley, es exactamente lo mismo. La ley, los 10 mandamientos, reflejan el carácter de Dios. Es decir, la ley de los 10 mandamientos no debe ser visto como una ley de obligaciones, una ley donde el ser humano tiene que limitarse únicamente a servir a Dios. La ley que Dios nos ofrece en su palabra es una ley basada en el amor que Él tiene por nosotros en primer lugar. Ahora, vamos trasladándonos en este momento un poquito al cielo. ¿Por qué?
Porque Dios crea a los ángeles también con libertad. Él no los creó para que a la fuerza lo amen, para que a la fuerza sirvan a Dios, para que a la fuerza hagan todo lo que Dios quería. No, Dios crea a los ángeles con la libertad moral, la libertad de elegir. En ese sentido, Dios crea un ángel perfecto, seguramente uno de los ángeles más honrados de todos los que existían allá en el cielo. Y estoy refiriéndome a Lucifer. Sin embargo, Lucifer tuvo un gran problema. Lucifer quería recibir la misma adoración que Dios merecía y que los ángeles le daban justamente a Dios. Pero nada de esto era posible. Entonces aquí podemos responder una pregunta interesante. ¿Por qué o cómo es que el pecado se origina en el cielo? Y aunque esa pregunta es muy complicada de responderlo ahora con una mente tan finita y limitada, lo cierto es que bajo la libertad, bajo el principio de la libertad, Satanás eligió rebelarse contra Dios. Dios amó a Satanás. Dios intentó perdonar a Satanás, pero Satanás no quiso. Su rebelión ya estaba prácticamente consumada. Vamos a ver la Biblia en el libro de Ezequiel 28, 15 y 16 y vamos a ver qué nos dice justamente la palabra. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que tú fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu intenso trato comercial, te llenaste de iniquidad y pecaste. Si bien es cierto, esto es una profecía contra el rey de Tiro, también es cierto de que aquí estamos hablando acerca de la caída de Lucifer. Era un ángel perfecto. Dios lo amó en primer lugar. Y en respuesta a ese amor que Dios tenía por Lucifer, Lucifer debía ser obediente a la voz de Dios. Pero Lucifer decide, en la libertad moral que recibe, rebelarse contra Dios. Y se rebela y hace dos cosas interesantes. Se llena de iniquidad y peca. Yo resalté estas dos palabras que me gustaría compartir con ustedes. Iniquidad es en hebreo jamás y significa violencia y destrucción. Mejor dicho, Satanás, cuando se rebela contra Dios, cuando decide apartarse de la ley del cielo, Satanás se vuelve un ser violento y Satanás se vuelve un ser destructivo. Y es justamente lo que hace hoy. Por eso Jesús también dijo en el Nuevo Testamento, el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿A quién se está haciendo, o de quién está haciendo referencia Jesús allí? Justamente de Satanás, de aquel que vino a traer destrucción a este mundo. La segunda palabra es que se llenó de iniquidad y pecó. La palabra pecar en el idioma hebreo es hataj. ¿Y qué significa hataj? Significa violar las leyes divinas. Lo que hizo Satanás fue violar las leyes del cielo. Lo que hizo Satanás fue perder de vista el objetivo por el cual él había sido creado. Así como en la tierra hay una ley basada en el amor, en el cielo también hubo una ley basada en el carácter de Dios, en el amor. Pero Dios decidió crear a los ángeles, al igual que a nosotros, con libertad moral. Y esa libertad moral es la que hoy nos permite tomar decisiones de amarlo para obedecerle o simplemente obedecerle sin amarlo. O peor aún, ni siquiera amarlo y mucho menos obedecerle. Permíteme leer aquí lo que dice el discurso del Gran Maestro en la página 102, que dice así: la voluntad de Dios se expresa en los preceptos de su sagrada ley y los principios de esa ley son los principios del cielo. Mira esto. ¿Cuántas veces hemos expresado la frase Dios, muéstrame tu voluntad? O pastor, ore para que Dios me muestre su voluntad. O simplemente hiciste la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Y qué es lo que nos dice el Espíritu de Profecía? Que la voluntad de Dios se expresa en los mandamientos. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Guarda los mandamientos. Solo así conocerás cuál es la voluntad de Dios santa y perfecta para tu vida. Continúa diciendo, para los ángeles del cielo no existe un conocimiento superior que el conocer la voluntad de Dios, y el hacer esa voluntad es el servicio
más elevado que pueden ocupar sus facultades. Increíble. Lo más preciado, el privilegio más grande que los ángeles del cielo tienen es hacer la voluntad de Dios. Yo pregunto, ¿tú te deleitas haciendo la voluntad de Dios? O al contrario, tal vez te sientes oprimido teniendo que hacer la voluntad de Dios. Este es el punto de inicio para todo lo que vamos a continuar viendo en este video. Quédate hasta el final, que estoy seguro que Dios te va a bendecir. El día lunes de la lección lleva por título La ley en Deuteronomio. Miren, queridos amigos, si nosotros a partir de este momento comprendemos el lugar de la ley y el lugar de la gracia en la vida del cristiano, yo estoy seguro que nuestra visión de vida cristiana va a cambiar por completo y va a ser completamente bíblica, que es lo más importante. Hemos dicho esto muchas veces. Israel se encontraba a punto de ingresar a Canaán. Era una generación que no había crecido en Egipto, por lo tanto, era una generación que no conocía todo el sufrimiento quizá de los padres, tal vez sí de forma oral, pero no lo habían vivido. Entonces lo que hace Moisés es recordarles quiénes eran ellos, cómo fueron liberados de Egipto y quién fue el que los guió durante el desierto para darles la tierra prometida. En ese sentido, hay algo que durante todo el libro de Deuteronomio se va a repetir: la obediencia a la ley. Ustedes ven allí muchos textos bíblicos, yo solo voy a resaltar dos de ellos y vamos a buscar Deuteronomio 17, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová y guarde todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Aquí hay varias acciones, hay por lo menos 5 acciones. Número 1, tener. ¿Tener qué? Tener la ley en el corazón y en la mente. Número 2, leerla. ¿Por qué? Porque cuando no leemos, no se queda grabado en nuestra mente. Cuando no pasamos tiempo con Dios diariamente, prácticamente nuestro cristianismo se vuelve un cristianismo únicamente sabático, si es que es en el día sábado que abrimos la Biblia. Pero el consejo es, o el mandato es, tener la ley en el corazón, leerla todos los días para no olvidarnos, aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a temer a Dios a través de su ley. Número 4, guardarlo, es decir, convencernos. Y número 5, ponerlos por obra. Entonces, aquí viene el gran desafío. El gran desafío del cristiano es entender que debemos convencernos de la ley para ponerla por obra. ¿Qué sucede muchas veces? Sucede de que hay muchas personas que están en la iglesia, pero que no saben por qué están en la iglesia, que no tienen seguridad de las doctrinas que nosotros creemos, que no tienen certeza de que el espíritu de profecía es real, que no tienen certeza si Cristo viene por segunda vez, que no terminan de comprender si el santuario es importante. Entonces, cuando nosotros no tenemos certeza de la palabra de Dios, entonces nuestra obediencia a Dios es una obediencia básicamente forzada, obligada, porque la Biblia dice, porque la iglesia dice, pero no porque realmente me siento convencido de que estoy en la verdad. Ese es un problema, ¿no crees tú? Ahora, vamos a leer el segundo texto, que es Deuteronomio 31, versículo 12. Vamos a ver qué nos dice allí. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y a los extranjeros que estén en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Es el mismo principio. Oír para poder aprender a temer a Jehová y luego para poder cumplir, cuidar de cumplir, es decir, tener realmente cuidado, estar viendo si es que en realidad estamos siendo obedientes a la ley. Este principio de obediencia a la ley se va a repetir durante toda la Escritura. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa la obediencia a la ley en nuestra vida? ¿Debe ser lo primero o debe ser una consecuencia de haber comprendido la gracia redentora de Cristo? Yo quiero leer aquí casi textualmente lo que la lección en el día lunes dice, porque está muy bien explicado la relación de la ley con la gracia. Dice así: Dios había hecho mucho por ellos y lo seguiría haciendo.
cosas que no podían hacer por sí mismos y que no merecían inicialmente. De esto se trata la gracia. Dios nos da lo que no merecemos. Y lo que pedía en respuesta era precisamente obediencia a la ley. Mira esta relación. Primero es la gracia y luego es la ley. Nosotros no somos llamados a obedecer la ley mientras no entendamos la gracia. O mejor dicho, no puedes obedecer la ley mientras no entiendas la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que tú no mereces, pero que Cristo te da. ¿Me dejo entender? Yo pregunto, ¿los hebreos, los israelitas, merecían salir de Egipto? ¿Merecían ser liberados de la esclavitud? No, porque no habían hecho ningún mérito humanamente. Entonces Dios hace un trabajo que ellos mismos no podían hacer. Dios los libera de la esclavitud. Eso es gracia de Dios. Ellos no habían hecho mérito alguno para que este acto acontezca. Era gracia de Dios. Los lleva por el desierto. Pecan cuando Moisés se queda 40 días y comienzan a hacer un ídolo de oro, un becerro de oro. Luego pecan con las moabitas, pecan con las madianitas. Y aún así Dios seguía guiándoles hacia la tierra prometida. Yo pregunto, ¿eso qué es? ¿No es gracia de Dios? Porque a pesar de todo, Dios les estaba dando la tierra que había prometido por amor a sus padres, no a ellos. Porque era una generación perversa, porque era una generación malvada. Dios daba esa tierra por amor a Abraham, por amor a Jacob, por amor a Isaac. Yo pregunto, ¿merecían esta gente entrar a Canaán? No, eran gente mala, gente de dura cerviz, dice la Biblia. Pero aún así Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque su gracia los alcanzó y les estaba dando un regalo inmerecido. Entonces, en vista de esto, Dios pedía que sean obedientes a su ley, no para recibir la gracia, sino porque habían ya recibido la gracia de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Cuál es el lugar de la gracia y de la ley? Tienes que en primer lugar tú entender que la gracia de Dios te alcanza, que la salvación es un regalo que Dios te dio, de que la obediencia a la ley no se da o no tenemos que obedecer la ley para agraciarlo a Dios, para que nos dé la salvación. No, la salvación es un regalo, que ningún acto tuyo va a ser suficiente para que la consigas. Eres un ser pecador al igual que yo. La gracia de Dios nos alcanza. La salvación es un regalo que Dios ya nos dio. Y como respuesta que Dios ya nos dio la salvación porque Cristo murió por nosotros, entonces Cristo nos dice, por favor, ya les di este regalo, solo quiero que sean obedientes a mi ley. Eso es todo. Quiero leer aquí una parte que también dice la lección en el día lunes. La gracia de Dios nos salva sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, Romanos 3:28. Y nuestra respuesta es la obediencia a la ley. Sin embargo, obedecemos la ley no en un vano intento de ser salvos por ella, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, sino como resultado de la salvación que recibimos con tanta gracia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, este es el lugar de la ley y de la gracia. Obedece la ley, sí, pero como respuesta al amor que tú sientes por Dios, porque ya te dio ese regalo inmerecido de la salvación. Eso es la gracia y eso es la ley. Vamos a ir a la tercera parte de nuestra lección. El día martes de la lección lleva por título Letov Lak. Vamos a explicar ya en un momento qué significa esta expresión, pero solamente quiero mencionar aquí lo siguiente, ¿no? La vida del cristiano sí debe estar regida por la ley y por la gracia, por ambas cosas, como nos dice la lección. La relación de Dios con su pueblo es una relación de ley y de gracia, pero en primer lugar la gracia. ¿Está bien? Entender, aceptar, para luego poder ser obedientes a Él como una respuesta natural. Cuando entendemos esto, dejamos de ser cristianos legalistas, porque a veces nos ofendemos, parece que nos rasgamos las vestiduras por todo lo que pasa, o intentamos
hacer cualquier cosa para que Dios nos dé su bendición o para que Dios nos dé la salvación. No es así, amigos. Nada de lo que hagamos nos va a dar la salvación. Nunca olvidemos este punto. Bueno, en el día martes de la lección vamos a entender de que en realidad Dios es un Dios de amor, no es un Dios malvado. Lo hemos explicado muchas veces de que algunos crean en su mente la figura de un Dios malvado, un Dios perverso, un Dios vengativo en el Antiguo Testamento, un Dios que castiga, un Dios que mata y todo lo demás. Y aunque ya hemos explicado cada una de las situaciones y por qué Dios tenía que llegar hasta ese punto, claramente Dios es un Dios de amor. Yo creo que ninguno de nosotros aquí debemos ver a Dios como un Dios vengativo o un Dios que nos tiene que dar miedo. No, nunca funciona una relación con miedo. La relación tiene que tener el fundamento del amor. Y es justamente lo que Deuteronomio 10, 1 al 15 nos enseña. Y yo quiero que vayamos ahora para ver solamente dos textos en los cuales vamos a encontrar 5 requisitos para una relación íntima con Dios. Dios le dice a Israel, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Y aquí es lo que Dios también pide de nosotros. Vamos a leer Deuteronomio 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Yo pregunto, ¿tú ves aquí a un Dios malvado? ¿A un Dios vengativo? No. Ahora, ¿te diste cuenta? Acá hay 5 requisitos que Dios le pidió al pueblo a fin de que tengan una relación sana. Ahora, estos 5 requisitos tienen un propósito que lo vamos a ver al final. Pero ¿cuáles son estos 5 requisitos? Número 1, ¿qué es lo que pide Jehová tu Dios? ¿Qué es lo que pide Jehová Dios de nosotros? Número 1, que tengamos temor por Él. Ya lo hemos visto esto en la lección antepasada, temor por Jehová. Número 2, que andemos en sus caminos. Miren, amigos, solamente cuando aprendemos a temer a Jehová, que es respetarlo, que es reverenciarlo, cuando respetamos a Jehová, vamos a andar en sus caminos con el respeto que Él merece y por el respeto que Él se merece. Luego, tercera cosa, que ames a Jehová. No vas a poder amar a Jehová si no caminas con Él, porque solo caminando con Él lo vas a conocer y al conocerlo vas a generar confianza. Es como una relación. Tú no vas a amar a alguien con quien no pasas tiempo, ¿verdad? Entonces, Cristo nos pide que en primer lugar le tengamos respeto. Con el respeto que Él merece, caminemos con Él. Y al caminar con Él, cada día lo vamos a amar. Número 4, y sirvas a Jehová. En este camino de amar a Dios, vamos a querer servirle. Por el amor que tenemos por Él. Y finalmente, que guardes los mandamientos. ¿Te das cuenta nuevamente que guardar los mandamientos es un resultado de todo lo que tiene que pasar anteriormente? Aquí no empezó con que guardes mandamientos. Aquí empieza con que tengas respeto por Dios, con que camines con Él todos los días, con que lo ames como resultado de caminar con Él y como resultado del amor que tienes por Él, tú le sirvas y guardes los mandamientos. Es exactamente lo que Cristo dijo en Juan 14:15. Si me amas, guarda mis mandamientos. No guardes mis mandamientos para amarme. O no guardes mis mandamientos sin que me ames. Eso es. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin de todo esto es justamente el título de la lección del día martes. Letov Lak. ¿Qué significa eso? Para que tengas prosperidad. ¿Quieres ser próspero en la vida? Entonces cumple estos 5 requisitos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Dios quería el bienestar de Israel. Dios quería bendecir a Israel. Dios quería que Israel sea una nación próspera, más que todas las naciones que existían en ese tiempo. Pero para que eso ocurra, Israel tenía que ser
obediente. Tenía que respetar, tenía que caminar, tenía que amar, tenía que servir. Lo mismo sucede hoy en día. Quizá hoy tú estás esperando un milagro de Dios. Quizá estás esperando de que Dios cumpla esto, que tú tengas prosperidad. Pero la prosperidad es un resultado natural de los 5 requisitos que acabamos de ver. Yo pregunto, ¿estás viviendo bajo esos 5 requisitos? ¿Estás caminando con Dios todos los días? ¿Lo estás amando? ¿Lo estás sirviendo con sinceridad? ¿Con honestidad? ¿Estás guardando su ley por amor a Él y no pensando que la ley te va a salvar? Solo así seremos prósperos. Qué interesante, ¿verdad? Cómo la Biblia es muy clara con el tema de la ley y de la gracia. Bueno, vamos a avanzar al día miércoles de la lección. El día miércoles de la lección lleva por título Esclavo en Egipto. Hay un tema que es recurrente en todo el libro de Deuteronomio y es ver a Dios como redentor. Dios redime a Israel, es decir, Dios los saca de Egipto, los libera y los hace su pueblo. Este tema que está en Deuteronomio también está en Miqueas. El profeta Miqueas hace un recordatorio al pueblo de aquel tiempo, y habían pasado muchos años con respecto a Moisés, pero les hace un recordatorio de lo que el pueblo anteriormente había vivido y motivo por el cual debían ser obedientes a Dios. Pablo hace exactamente lo mismo en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 11:29, en 1 Corintios 10:1 al 4, donde recuerda a los corintios, donde recuerda toda la fe judía de lo que Dios se había hecho en el pasado. ¿Por qué había que hacer esto? Porque claramente ellos entendían que la única forma de obedecer a Dios en los diferentes tiempos, en las diferentes etapas de la historia, era recordando a ese Dios redentor, a ese Dios que dio su gracia a la nación judía, a la nación hebrea y los liberó de la esclavitud de Egipto. Lo mismo acontece en los 10 mandamientos. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos de Éxodo 20, versículo 8 al 11, vas a ver un concepto teológico bastante claro, que es adorar a Dios o guardar el sábado porque Él reposó en el día séptimo y lo bendijo y lo santificó. Eso nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de descanso para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la creación. Hay un concepto teológico bastante claro, ¿no? Guardar el sábado porque Él lo instauró en la creación. A este grupo de personas que estaban a punto de entrar a Canaán, nuevamente Moisés les da la ley, pero ahora ya no con el concepto teológico de un Dios creador, sino con el concepto bíblico de un Dios redentor. Vamos a ver qué nos dice el libro de Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Es decir, guarda el sábado porque yo te liberé. Obedece la ley porque yo te alcancé con mi gracia. Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel. A diferencia del Éxodo, aquí en el libro de Deuteronomio, el motivo por el cual debían obedecer la ley o guardar el día sábado es porque Dios los había redimido, los había sacado de Egipto. Descansen, porque en Egipto no tenían descanso, trabajaban los sábados. Aquí descansen, porque yo ya los liberé de esa esclavitud. Eran las palabras de Dios. ¿Se entiende el concepto de ley y de la gracia? La gracia es primero, la ley, la obediencia a la ley viene como resultado, como consecuencia. Pero hay una parte que debemos resaltar y no podemos pasar por alto, que es el versículo número 14. Para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Es decir, la gracia redentora que alcanzó a Israel ahora tenía que ser compartida con aquellos que vivían con ellos, incluyendo gente extranjera y gente esclava.
Esto es un punto importante, porque nosotros, si bien es cierto, somos llamados a descansar en el día del Señor, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que otros experimenten ese descanso que yo estoy experimentando? Cuando yo comprendo y vivo y me deleito en el día del Señor, ¿qué estoy haciendo para que otros también tengan esa experiencia como yo? Porque puede ser que la persona que está a tu costado, o ese hijo, o ese padre, o ese joven de la iglesia, no se deleite con el sábado, sino que vea el sábado como una carga, que vea guardar el sábado como prohibiciones de que no puede hacer muchas cosas. ¿Qué estás haciendo tú que ya comprendiste la realidad del día del Señor, de deleitarse en Cristo Jesús? El cuarto mandamiento no es un fin en sí mismo, tiene que llevarnos a tener un encuentro con Dios. Cuando simplemente nos preocupamos por ver qué tengo que hacer y qué no puedo hacer en el día sábado, yo no estoy cumpliendo con el mandato del día del Señor. Yo necesito en el día sábado encontrarme con Cristo, tener ese encuentro con Cristo, terminar el sábado diciendo, hoy realmente me conecté con Dios, hoy realmente tuve esa relación con el Señor. Ese es el motivo del día sábado. Para eso Dios nos invitó a guardar su ley, para llevarnos a Cristo. Nunca olvidemos eso. Llegamos al día jueves de la lección. No por tu justicia es el título. Justificación por la fe. Un tema bastante básico, fundamental en nuestra iglesia y debería ser en todas las iglesias en el mundo entero que creen en Cristo. La justificación por la fe. Somos justificados no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ver qué nos dice la fe por la que vivo, la página 109. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía. ¿Qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propio vacío, están preparados para ser revestidos con la justicia de Cristo. Es una cita maravillosa. Léela otra vez si es que no entendiste, pausa el video, léela otra vez y comprende que la justificación por la fe es lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, es decir, salvarnos. No podemos, porque somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Alguien tuvo que venir a tomar nuestro lugar. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos porque somos malos. Pero Cristo en su gran amor nos dio esa gracia, derramó su gracia redentora para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado y de las garras del diablo. ¿Entiendes ahora qué es la gracia de Dios? Yo te pregunto, ¿este motivo no es suficiente para que tú puedas ser un hombre, una mujer, un joven, una señorita obediente a Dios? ¿No te parece suficiente motivo? Yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a ver en qué contexto se menciona esta frase del título, no por tu justicia. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 9, porque allí Moisés hace un recordatorio a Israel de quiénes eran, qué nación era, una nación bastante pequeña, pobre militarmente, pobre económicamente, que cuando se enteraron que tenían que ingresar a Canaán y tenían que ir por el Mar Rojo, por el río Jordán, se iban a encontrar con naciones tan grandes como los anaseos, ¿no? Que eran gente gigante. De hecho, la palabra Anak o los anaseos significa gente de cuello largo. Eran grandes, personas mucho más grandes en estatura que los hebreos, que los israelitas. Pero aquí Moisés les dice esto, les recuerda. Miren lo que dice el versículo número 1. Oye Israel, tú vas a pasar hoy el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y de quienes han oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, quien los destruirá y humillará en tu presencia. Tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te lo ha dicho. Es decir, Dios estaba magnificando a estos pueblos paganos para dar a entender a Israel que ellos no eran nada y que cuando ingresen a la tierra de estos gigantes
no era por el poder de los israelitas, sino era por el poder de Dios, que es diferente. ¿Qué dice el versículo números 4 y 5? Cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Mejor dicho, Abraham se convierte en el padre de la fe por la gracia de Dios. Abraham se convierte en el padre de muchedumbres que serían benditas en él y benditas todas las naciones por la gracia de Dios. Israel es liberado de la esclavitud de los egipcios por la gracia de Dios. Israel se convierte en el pueblo favorito de Dios por la gracia de Él. E Israel entra a Canaán por la gracia de Dios. Todo, absolutamente todo, es la gracia de Dios. ¿Te das cuenta qué es lo que tiene que marcar nuestra vida hoy? La gracia de Dios. Y en respuesta a esa gracia de Dios, tú debes ser obediente a Él, porque Él ya hizo todo para salvarte y ya te dio la salvación. Sé obediente a Él y sé una luz para el mundo, porque ese es el llamado de ser el verdadero pueblo de Dios también en este tiempo. En resumen, queridos amigos, voy a leer textualmente lo que dice la lección en el día jueves. A pesar de tus faltas, de tus defectos, de tu terquedad, el Señor va a hacer esa obra maravillosa por ti y en ti. Por lo tanto, como resultado de esa obra que Dios va a hacer, aunque no lo merezcas, pero Él quiere hacerlo porque te ama, como resultado, el Señor te pide que obedezcas a Él y que obedezcas sus leyes. La promesa ya se cumplió, tus obras, tu obediencia, y aun si fuesen lo suficientemente meritorias, ni aun sería el medio de salvación. Simplemente todo eso es el resultado de haber sido salvos. El Señor te ha salvado por su gracia y ahora con su ley escrita en tu corazón y su Espíritu Santo que te da el poder, ve y obedece la ley de Dios. ¿Cuál sería la aplicación de la lección para esta semana? ¿Qué te pareció? ¿Qué puedes aprender y de qué forma puedes aplicar la lección? Yo voy a dejar aquí una pregunta para que me escribas en los comentarios y al mismo tiempo para que tú lo compartas con tu iglesia el día sábado. Y la pregunta es, ¿cuál es tu motivación para obedecer los mandamientos? ¿Qué te motiva a obedecer los mandamientos? ¿Te motiva el hecho de que crees que por eso vas a ser salvo? ¿Te motiva el amor que Dios tuvo por ti y de lo que hizo en tu vida, de dónde te sacó, de cómo te liberó del pecado y por eso tú guardas los mandamientos? ¿Qué te motiva a obedecer la ley de Dios? Este punto es el punto central que va a definir cómo vives hoy tu cristianismo. Compárteme tus respuestas en los comentarios, voy a leerlos y voy a orar por ti. Que Dios te bendiga. Espero que esta lección haya quedado clara. La gracia de Dios debe moverte a obedecer su ley todos los días. Un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video.